corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Sí, la tristeza en gozo cambiará. ¿Quién le dijo al Señor estas palabras? He aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías, Isaías, Job o Zacarías. Escoge entre uno de estos personajes bíblicos. Y la respuesta correcta es que fue Jeremías. Y lo podemos ver en el libro de Jeremías capítulo 1 en el versículo 6. Pregunta número 2. ¿Sabes quién respondió al llamado de Dios? Heme aquí, envíame a mí. ¿Fue Miqueas, Moisés, Samuel o Isaías? Y la respuesta correcta es que fue el profeta Isaías. Y lo podemos ver en el libro de Isaías capítulo 6 en el versículo 8. Pregunta número 3. ¿La vida de quién querían acabar los varones de Anatot? ¿La vida de Jeremías, de Samuel, de Job o de Ageo? Corre el tiempo. Y la respuesta correcta es la de Jeremías. Y lo podemos ver en Jeremías capítulo 11 en el versículo 21. Pregunta número 4. ¿Cuál de estos libros no es considerado como de los profetas mayores? Isaías,
Ezequiel, Daniel o Joel. Y la respuesta correcta es el libro de Joel, ya que es considerado uno dentro de los profetas menores. Señor les bendiga, mis hermanos. Una vez más estoy aquí para traerles el tema. El tema de hoy es llanto y consuelo. Nuestra base bíblica se encuentra en San Mateo capítulo 5 versículo 4 y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos a Dios. Amado Dios, rogamos tu bendición en esta hora y también te damos gracias porque has sido nuestro ayudador en esta semana, has sido nuestro consejero, has sido nuestra guía o nuestro guía. Amado Dios, gracias por todas tus misericordias, todas tus bondades. Gracias, amado Dios, todavía, Señor, por nuestra existencia y la existencia, Señor, de nuestros seres queridos. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y al escuchar esta palabra, y llévanos, amado Dios, a la reflexión de nuestros hechos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, el tema de hoy es llanto y consuelo. La palabra de Dios en este pasaje nos habla bienaventurados y es el capítulo 5 de Mateo es un capítulo donde encierra varias bienaventuranzas, y esta es una de ellas de las cuales quiero hablar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es que la palabra misma de bienaventurados tiene un significado, y este significado es doblemente feliz. Podríamos decir supremamente bendecidos, dichosos los que Cristo señala en esta enseñanza maravillosa. Así es que la palabra nos habla aquí a aquellos que lloran, y quiero también decirles que no solamente el que llora por llorar es el que va a recibir consuelo, porque en este mundo hay mucho sufrimiento, en este mundo hay mucho sufrimiento, mucha pena. La gente pierde seres queridos en accidentes, ya sea provocados por la naturaleza o bien por el ser humano, y la gente sufre, la gente llora, la gente está llena de preocupación. Pero la palabra no se refiere a esta clase de personas que sufren de esta manera, que van a ser consolados, porque una vez que una persona vive en pecado, y puede siempre estar temerosa, siempre estar sufriendo en cada etapa de su vida y llorando por situaciones difíciles en sus familias, problemas y más problemas con el cónyuge, con los hijos, a la pérdida de trabajo. Entonces la gente sufre, la gente llora, la gente gime, pero la gente no se aparta de su pecado. Sigue ahí en su pecado, sigue en esa práctica viciosa de por vida. Y la palabra en este pasaje nos habla precisamente de los que lloran, y quiero hablar precisamente de aquellos que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? La palabra en este pasaje nos habla nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es que, ¿quiénes son los que lloran? Los pobres en espíritu. Y estos son los bienaventurados de los que habla nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los mismos que Jesús habla de ellos, y estos son los que lloran. Los pobres en espíritu son los cristianos. Luego entonces los que lloran son también todas aquellas personas que han conocido a nuestro Señor Jesucristo
como Señor y Salvador, porque la palabra cristiano es muy amplia y podríamos decir cristiano es todo aquel que cree que Jesús murió por sus pecados, a pesar de que no tiene la experiencia del perdón de los pecados en sus vidas, a pesar de que no tiene arrepentimiento, tiene conocimiento pero sin arrepentimiento. Y así es que un conocimiento sin arrepentimiento, eso no tiene una validez al momento de morir. Necesitamos arrepentirnos y ser pobres en espíritu, como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos pobres de espíritu, hermanos, son verdaderamente felices y son personas que están siguiendo a Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás siguiendo a Cristo Jesús como tu maestro? Como dice ese canto, quiero seguir las pisadas del maestro. Y querer y seguirlas es algo importante. Así es que, ¿quieres seguir las pisadas del maestro? ¿O no quieres ser del grupo de los de pobre de espíritu, los que cuando comienzan a orar, también comienzan a llorar? Y Jesús nos enseña algo totalmente diferente a lo que nos vende el mundo. Nos enseña que para ser realmente felices necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas. Así es que el mundo nos presenta otra clase de cosas, ¿no? Así es que la palabra del Señor nos dice ciertamente que para ser realmente felices necesitamos nosotros llorar por nuestros pecados, por nuestras ofensas delante de Dios. La palabra se traduce llorar en la segunda bienaventuranza, indica un pesar que comienza en el corazón. Toma posesión a toda persona que tiene la humildad al reconocer sus pecados y al reconocer que ha ofendido a Dios. Entonces eso toma posesión en su vida, el llanto, el arrepentimiento. Esa experiencia interna no solamente es una cosa interna de que ya la sentí, pero no hay cambios en mi vida, no. Eso no funciona así. En un encuentro con nuestro Señor Jesucristo es que tú tienes una experiencia con el Señor, tienes un cambio interno, pero también se manifiesta en el exterior. Se manifiesta en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte con los demás. Entonces, siempre sabemos que una persona salva, una persona perdonada, es una persona que está llena de gozo. Por esa razón, fíjense cómo al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, trae gozo. Por esa razón, el salmista David, en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y también en un versículo más dice, Señor, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, el gozo de la salvación se experimenta en el momento en que el corazón realmente reconoce que ha ofendido a Dios. De otra manera no puede llegar el arrepentimiento a nosotros. Podemos tener una religión pero sin arrepentimiento. Podemos ser religiosos pero sin arrepentimiento. La palabra del Señor nos habla precisamente de cómo nosotros debemos ser bienaventurados. Y somos bienaventurados prácticamente cuando rendimos nuestra alma a Dios, a los pies de Cristo, y le damos el reconocimiento en nuestra vida como Señor y Dios. Y Jesucristo ciertamente nos enseña acerca del llanto, del lloro. Él lo experimentó. Él experimentó el llanto y él experimentó el sufrimiento. Y fíjate lo que nos dice en Isaías 53, 1 al 12. Solamente te voy a leer unos versículos bíblicos, pero lo puedes buscar en tu Biblia y lo puedes leer. 53, 1 al 12, Isaías. Y dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres. Habla de Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Puedes ver en este pasaje el relato de la vida entera y de su ministerio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión. Así es que nuestro Señor Jesucristo supo lo que es el dolor. Ese dolor que vivimos nosotros, la raza caída a causa del pecado. Jesucristo supo qué es el dolor de traer las buenas nuevas a los suyos y ser rechazados, y ser rechazado él por su propio pueblo. Por esa razón Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Y Mateo 23:37, la palabra del Señor nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así es que viendo la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros entender que tiene toda la razón al definir quiénes son las personas verdaderamente felices, verdaderamente dichosas, verdaderamente afortunadas, verdaderamente salvas. Así es que la palabra nos habla de quiénes son. Él experimentó el dolor, él experimentó la aflicción, pero también él experimentó la consolación que el Padre le daba. Y es algo maravilloso. Lo que nosotros podemos sufrir en este mundo, conociendo de Cristo, teniendo la salvación en nuestras vidas, también podemos, de hecho sufrimos, no es como ese mensaje falso que dice, ven a Cristo y se te solucionan todos tus problemas, ven a Cristo y vas a ser completamente feliz, ven a Cristo y ya no estarás triste. O sea, no hay nada de eso. Aunque conozcamos a Cristo y tengamos la salvación en nuestras vidas, estamos en este cuerpo y en este mundo donde sufrimos también penalidades, donde tenemos tristezas, donde tenemos angustias, donde lloramos por situaciones graves, donde tenemos miedo. Pero, ¿qué pasa? Tenemos nosotros un consuelo porque nuestro refugio es Dios y ese consuelo es Dios. Dios nos consuela al corazón. Por esa razón es importante saber que aquellas personas felices no son aquellas que buscan su propia felicidad. Este mundo sin Dios pregona una filosofía de buscar el placer, hacer y seguir lo que te haga sentir bien. Tratar de ser lo más feliz que se pueda. Esa es la filosofía del mundo. Pero ante Cristo, dice la palabra, bienaventurados los que lloran, en el versículo que leí al principio. Quiero decirles que hasta en la iglesia se ha olvidado de orar con llanto, orar con pesar, llorar de agradecimiento, porque no solamente se llora de dolor, también se llora de agradecimiento, se llora de saber cómo Dios me sacaste de ese mundo tan pecador y mira cómo yo era, pero ahora no soy digno de ser hecho tu hijo, pero más sin embargo así te ha placido y me has hecho tu hijo. Y el llanto es maravilloso, el gozo es maravilloso. Y uno llora de alegría, de felicidad. Y el llanto ciertamente que es también confortado por Dios, porque nuestra esperanza es Él. Nuestra esperanza es Jesucristo. Así es que, mis hermanos, si en la iglesia tú no has llorado, entonces yo te invito a que comiences a considerar tu condición espiritual y comiénzale a decir a Dios que te lleve al agradecimiento de tu salvación.
Y si tú crees que no eres salvo, entonces que Él te lleve a la redargüición de tus pecados, para que de esa forma tú puedas también experimentar el perdón de Dios en tu vida y ser feliz. Así es que la iglesia, hoy en día, muchas iglesias, bueno, no todas las iglesias, algunas iglesias o quizás muchas, se concentran más que en la búsqueda de Dios, más que en el llanto, se concentran más, y cuando digo llanto no es que vas a llorar por llorar, ¿no? No hay de eso, o vas a llorar por depresión tampoco. Vas a llorar de agradecimiento, vas a llorar por el peso de tus pecados en tu vida, porque quieres porque reconoces que Dios es santo y porque quieres que Dios te santifique también. Entonces, las iglesias de hoy en día muchas veces buscan el sensacionalismo, buscan el formato de un servicio alegre, que se escuche jovial, que se escuche hermoso, que la gente vea, aunque muchas veces la gente que pueda ser los directores de alabanza muestran una cara y una cara de felicidad, de gozo, de alegría, pero cuando salen de ahí, el gozo se les fue. ¿Por qué? Porque mientras ellos están agarrando público, están siendo públicos en ese momento, se sienten contentos, se sienten cerca de la presencia de Dios, se sienten muy gozosos, muy dichosos, pero cuando salen de ahí, ven su triste realidad. Así es que no se trata de una aparente, mis hermanos, de una aparente felicidad. Es importante llorar por el pecado que hay en nosotros. Nosotros somos pecadores. Cristo ciertamente sufrió sufrió más bien por nuestras culpas, sufrió a causa de nuestro pecado. Así es que, ¿qué creen que hacen los cristianos? Lloran por su pecado, porque realmente reconocemos nosotros que Jesucristo es santo y nosotros somos indignos y somos inmundos, somos pecadores, somos sucios. Y no podemos acercarnos a Él sin antes quebrantar nuestro corazón. La palabra del Señor nos habla, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, la Biblia nos habla precisamente acerca de cómo un hombre llegó al templo y dijo, Señor, pues, golpeándose el pecho, se golpeaba el pecho y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice la palabra que no se sentía digno de levantar su mirada al cielo. Esa es la condición de una persona que llora por su pecado, por su condición, por sus faltas, por todos sus fracasos en esta vida. Y dice, Señor, no puedo más, soy incompetente para ser una mejor persona. He querido tomar la religión para ser una buena persona, para ser una persona piadosa, lo he intentado, pero me siento muy alejado de ti y no siento el gozo tampoco de la salvación. Y es ahí donde uno dice, Dios, dame el gozo de la salvación, por favor, dámelo. Y es importante rogarle al Señor, perdona mis pecados, Dios, salva mi alma de la condenación eterna, salva mi alma de la condenación eterna, salva mi alma, no quiero ir a ese lugar, pero tampoco quiero yo amarte y seguirte por miedo a no ir a ese lugar, sino más bien por quién eres tú. Quiero yo seguirte. ¿Y sabes qué? Dios te ama mucho. Dios te ama mucho y una muestra de ello es que estamos con vida. Dios me ama mucho, a mí también. Esa es una muestra de que estoy con vida. Entonces es importante llorar por nuestros pecados. Él nos ama tanto que Él nos acepta cuando venimos a Él en arrepentimiento, tal y como somos, para transformarnos y para cambiarnos. Entonces, cuando dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, también no solamente son aquellos que lloran por sus propios pecados, sino que lloran por los pecados de otras personas, de tus vecinos, de tus familiares perdidos en el pecado, en los vicios, en las malas palabras, en las maledicencias, en las hipocresías, perdidos ahí, en la ambición, en las mentiras, en la falsedad.
en los maltratos que le dan a los familiares, la mala vida que pasan los hijos. Entonces, llorar por ellos. Señor, cámbialos, por favor. Llorar por tus enemigos. Señor, cambia a mi enemigo, cámbialo, transfórmalo. Es algo maravilloso hacer eso, hermanos. Y esa es una demostración de cambio. Esa es una demostración de salvación en tu vida. Pero si tú estás pensando, oh, pues ojalá y le vaya mal a mi enemigo, entonces, mi hermano, tienes que reconsiderar tu condición espiritual y ven a Jesús, arrepiéntete. Fíjate lo que nos dice Judas 1:15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Cristo. Entonces, nos habla precisamente de cómo es el mundo. El mundo es así. El mundo es un anticristo y necesitamos orar por ellos. No somos enemigos del mundo. El mundo no son nuestro enemigo. Sabemos que nuestra guerra no es contra el mundo, nuestra guerra es contra principados y contra potestades. Entonces hay que orar por el mundo. Y cuando digo el mundo, no hablo del sistema, no hablo de toda ese montón de filosofías que se rebelan contra Dios. Estoy hablando del mundo de todos los seres humanos. Y hay que orar por ellos. Hay que orar por todo el mundo. Hay que orar por aquellas personas que se han separado de la verdad, que no quieren venir a la verdad, de aquellos que siguen un error de una forma empedernida y dicen, yo sigo este error y esta doctrina, y aunque no esté escrita en la palabra de Dios, pero dicen, yo la sigo esta tradición porque mis padres me la inculcaron. Y la gente está ahí, metida en eso, y la gente no puede salir, hay que orar por ellos. Hay que pedir que Dios traiga ese constreñimiento de pecados. Entonces dice la palabra, porque ellos recibirán consolación. Fíjate, lo que es el sufrimiento, el lamento y lloro de Cristo no fue en vano, como vimos en el texto de Isaías capítulo 53, sino más bien fue el método del Padre para glorificarle nuevamente y a nosotros darnos esperanza, darle esperanza a su pueblo. Así es que esta dicha de suprema felicidad radica en el consuelo otorgado por Dios mismo. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Él nos consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el Padre. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces la consolación viene de Cristo para nosotros. ¿Y el propósito cuál es? El propósito es cuando veamos al hermano afligido, consolarlo. Y no hay que venir como aquellas personas que dicen, oh, estás enfermo y estás enfermo, pero eso es por algo, no nada más porque sí. Estás enfermo porque cometiste pecado. Estás enfermo porque estás en pecado. Estás en tribulación económica porque estás en pecado. Eres infiel a Dios. Hermano, ese es el consuelo que le vamos a dar al caído. Ese es el consuelo que le vamos a dar al que necesita de verdad el consuelo. No. Muchas veces nosotros nos queremos poner en el lugar de Dios y somos como el diablo. Somos acusadores. Estamos buscando nosotros un pecado para acusar al hermano por su deplorable situación. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo? ¿Estamos ayudándole al diablo para desalentar más al cristiano o estamos nosotros sirviendo a Dios y siendo consolados por Él para consolar? Entonces, no perdamos nuestra objetividad, no perdamos
nuestro propósito. Hemos sido llamados para consolar, porque hemos sido consolados en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera? Porque hemos recibido perdón, definitivamente hemos recibido perdón y hemos sido consolados. Por esa razón, amigos, si tú vives en pecado, vives en una situación desagradable, en una situación que estás en una rebeldía en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la verdad, y no quieres saber nada de Él porque el hombre te ha decepcionado, porque esa es la palabra, el hombre te decepciona. Dios no decepciona a nadie. Dios es Dios, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso. Y a pesar de que tú pienses que Dios te ha decepcionado, Dios te sigue amando. El hombre te ha decepcionado, pero quiero decirte que necesitas venir a Dios. Ven a Cristo. La palabra ciertamente nos dice que en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Entonces, ¿quieres perdón de tus pecados? ¿Quieres que Dios perdone tu vida de pecado y de maldad? Ven a Jesús. Es la parte importante. Fíjate lo que la palabra del Señor nos dice, porque muchas veces, más bien, siempre viviendo en pecado, siempre vas a estar triste, y esa tristeza no te va a traer el arrepentimiento. Esa tristeza te está matando, porque la persona que se siente triste se mete más en el pecado, más en el vicio por la misma tristeza, pero nunca busca a Dios. Así es que la tristeza que produce arrepentimiento viene del cielo, viene del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios otorga, por su gracia, por su misericordia, esa tristeza en el corazón, pero es para arrepentimiento. Cuando viene de Dios la tristeza es para arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse por la tristeza pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es que una vez que te arrepientes, de que te vas a arrepentir más. Ya no hay manera de que te arrepientas, porque Cristo ya perdonó tus pecados, porque ya te has apartado del pecado. Y si ya te has apartado del pecado, entonces ¿de qué pecado te vas a apartar? Ya no hay pecado de que te apartes, porque tu vida es limpia y santa delante de Dios, y es ahí donde uno dice, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Es algo maravilloso. Así es que al recibir ayuda en la aflicción, cuando el Espíritu de Dios viene y nos redarguye, entonces cuando nosotros recibimos esa ayuda en la aflicción, entonces se producen en nosotros una gran oportunidad de conocer a Dios y caminar con Él. Entonces, si tú no has tenido esta aflicción en tu vida, la cual te ha llevado a Dios, entonces dile, Señor, ayúdame y dame la oportunidad de ser tu hijo. Yo quiero experimentarte en mi vida y quiero tener la oportunidad de estar contigo. Porque haciendo esto, Dios quita la aflicción de nuestro pecado. El pecado tiene frutos. Galatas capítulo 5 nos dice de los frutos del pecado, y ciertamente todos estos pecados no nos van a impedir llegar a Dios. No importa, yo les he dicho más anteriormente, no importa que seas bien religioso, que seas un líder religioso, no importa que conozcas la palabra, el diablo la conoce, mas sin embargo está condenado. Así es que el que conozca la palabra no te garantiza que seas salvo. Es importante que tú vengas a Jesús y le digas, perdóname y cámbiame, Señor Jesús, y hazme sentir el dolor o la urgencia para venir a ti y tú me perdones. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando recibimos la ayuda de Dios en medio de la aflicción, en realidad no importa padecer, porque tenemos un ayudador. Dice 2 Corintios 12:10, y ya con esto concluyo, un versículo más, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces las cosas que parecen que van a debilitar nuestra fe, esas nos ayudan para venir a Dios, refugiarnos en Él, y recibimos la fuerza de Dios en nuestras vidas. Por esa razón, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entendamos eso.
Así es que debemos de saber que tendremos también nosotros una consolación en la eternidad. Eso es algo maravilloso. Y concluyo con esto, Apocalipsis 21, 7 al 8. Dice, el que venciere, Apocalipsis 21, 7 al 8, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjate qué consolación eterna, maravilloso mi hermano, maravilloso amigo mío. Por favor, ven a Cristo, ven a Jesús. Nuestra vida depende de un hilo y en cualquier momento pasamos a la eternidad sin ni siquiera planearlo, porque para morir no se planea. Así es que eso llega inmediatamente, de un momento a otro, de un momento inesperado, amén, repentino. Así es que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quieres ese consuelo? Ven a Jesús. Porque también hay una advertencia para los que no se quieren arrepentir. Pero los cobardes, el mismo versículo dice, pero los cobardes e incrédulos, los cobardes son aquellos que dicen, no, yo no quiero arrepentirme porque mi familia somos tan unidos que me van a desechar. Bueno, si somos tan unidos, ¿por qué no los evangelizas o una oportunidad para evangelizarlos y sean mucho más unidos en Cristo Jesús? Así es que los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así es que el infierno no es el lugar definitivo de los pecadores. El infierno es una antesala del lago de fuego. La Biblia nos habla que el infierno, la muerte, el diablo y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es tu oportunidad y te invito para que le pidas a Dios, le ruegues y le llores a Dios, porque si lloras a Dios, eres bienaventurado, Él te va a consolar. Llora a Dios, suplica con temor, con reverencia, suplícale que te perdone y que te salve, para que no vayas a esos horrendos lugares. Y no es porque Dios quiera mandar al hombre pecador, no, es porque el pecador no quiere dejar su pecado y va pegado a su pecado, y así es que en pecado morirá. Así es que es como aquel hombre que lleva mucho peso y lleva morrales llenos de oro y va a cruzar el río y el río es hondo y pretende nadar, pero más sin embargo lo lleva cargando. Pero debido a la ambición de tener el oro, este hombre es arrastrado por su propio peso y muere ahogado en el río. Y no le sirvió de nada llevar tanto oro o morir con tanto oro en su cuerpo. De la misma manera, no te va a servir de nada tanto disfrute del pecado, tanto gozo y tanta lágrima que el pecado te produce sin arrepentimiento. De nada te va a servir, así es que te puede llegar a suceder como este hombre también, que se lo llevó el río y murió ahogado. Pero aquí puede llegar la muerte a tu vida y puede llevarte al mismo infierno. Ven a Jesús. Oremos a Dios. Tu palabra ha sido expuesta, amado Dios, y gracias por la oportunidad que tú me das. Permite que los oyentes puedan, Señor amado, reflexionar en este momento a la luz de tu palabra. Y Espíritu Santo, te rogamos, Señor, encarecidamente, que pongas, amado Padre, tristeza en los corazones para arrepentimiento y los traigas a ti. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre, por la salvación de cada uno de ellos. Conoces su situación, conoces, amado Dios, sus pesares internos, sus luchas internas dentro de ellos. Y en esas luchas, Señor, que ellos parecen ser vencidos, tú quieres, Señor, darles la victoria. Amado Dios, que puedan allegarse ante tu trono con confianza y con fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo, y nos vemos en 8 días con la ayuda del Señor.
y disfruta tu familia como siempre y como debes de hacerlo siempre en el Señor Jesús. Al abrir mis ojos puedo contemplar. Hay mucha gente que hambrienta hoy está. Y no hablo de lo material, sino del pan espiritual que cura el alma y nos da felicidad. Yo iré a predicar, mostrando que soy sierva del Señor, que mi hablar, mi caminar, mis emociones, todo mi pensar pueda reflejar que soy hija del Señor. Y al mostrar a Cristo puedo confesar que amar a otros me da gran felicidad, porque ayudar a los demás a conocer de su verdad me acerca a Cristo y a la